Un granjero humilde en apariencia, escondía un secreto que pocos imaginaban. No vestía trajes caros ni llevaba relojes de oro, pero su corazón y su historia valían más que todo eso. Un día llegó a un lujoso hotel buscando descanso tras un largo viaje. El gerente, altivo y arrogante, lo miró con desprecio desde el mostrador. «Si puedes pagar la habitación más barata, te daré la suite», se burló. Lo que nadie sabía era que aquel hombre tenía el poder de callar a todos. La mañana brillaba en la ciudad. Los rascacielos reflejaban la luz dorada del sol. En medio del bullicio urbano, un viejo camión polvoriento se estacionó frente al hotel. De él descendió Julián, un granjero de rostro curtido por el sol y manos ásperas de trabajo. Sus botas manchadas de tierra contrastaban con la alfombra roja de la entrada. Los huéspedes lo miraban con extrañeza, algunos con burla, otros con indiferencia. El aire olía a perfume caro y a café recién molido, pero Julián solo llevaba consigo el aroma del campo. Con paso firme, tomó su sombrero y lo apretó contra el pecho. Miró la imponente fachada de vidrio y acero, respiró hondo y entró. Las puertas automáticas se abrieron, como si lo invitaran a un mundo ajeno al suyo. Allí comenzaría una historia que nadie olvidaría. El vestíbulo era un derroche de lujo. Lámparas de cristal colgaban como estrellas en el techo. Pisos de mármol brillaban como espejos, y las paredes estaban adornadas con cuadros de artistas famosos. Julián caminó con calma, aunque cada paso suyo parecía fuera de lugar en aquel sitio. Se acercó al mostrador, donde un joven gerente acomodaba su corbata. El hombre lo observó de pies a cabeza, con una sonrisa sarcástica en el rostro. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?», dijo con un tono cargado de desprecio. Julián respondió con voz tranquila: «Busco una habitación para pasar la noche». El gerente entrecerró los ojos como si aquello fuera una ofensa. A su alrededor, algunos empleados cuchicheaban, burlándose en silencio. La tensión en el aire era tan densa como el perfume del ambiente. El gerente revisó su computadora, pero en realidad no buscaba nada. Su intención era clara: ridiculizar a aquel hombre frente a todos. Con voz fuerte para que todos escucharan, soltó una carcajada irónica. «Si puede pagar la habitación más barata, le daré la suite», exclamó. Las risas de algunos huéspedes llenaron el vestíbulo como un eco cruel. Una pareja elegante murmuró entre dientes: «¿Qué hace aquí este campesino?». Julián no respondió, solo levantó la mirada con calma. Sus ojos reflejaban dignidad y una paz que contrastaba con la burla. Metió la mano en su viejo maletín de cuero y sacó un sobre sellado. Aún nadie sabía que estaba a punto de cambiar el rumbo de aquella escena. El sobre, gastado por el tiempo, parecía insignificante, pero dentro había documentos que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Julián lo colocó suavemente sobre el mostrador. El gerente lo tomó con desdén, riendo. «¿Qué es esto? ¿Su pago en papeles?». Los empleados se acercaron curiosos, esperando la próxima humillación. Pero al abrirlo, el rostro del gerente perdió color. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Era un documento de propiedad. Ese hotel, el que tanto presumía, le pertenecía en parte a Julián. La herencia de sus abuelos lo había convertido en socio mayoritario. El silencio invadió el lugar, y las risas murieron en seco. El murmullo de los presentes se convirtió en un pesado silencio. El gerente intentó recomponerse, pero su voz temblaba. Debe haber un error», tartamudeó bajando la mirada. Julián lo observó sin arrogancia, con la serenidad de quien sabe esperar. Un huésped curioso murmuró: «¿Ese hombre es dueño del hotel?». Los empleados dejaron de reír. Algunos bajaron la cabeza avergonzados. El eco de la arrogancia se había desvanecido por completo. El aire, antes sofocante de tensión, ahora estaba impregnado de respeto. Julián solo dijo: «No vine a presumir, solo buscaba descanso». Su voz, calma y firme, hizo eco en cada rincón del vestíbulo. El reloj del vestíbulo marcaba el mediodía. El sol iluminaba los ventanales. El gerente sudaba nervioso, intentando recuperar el control. «Señor Julián, discúlpeme, no sabía quién era usted». Las palabras salían torpes, cargadas de miedo y vergüenza. Julián levantó su sombrero, con humildad intacta. «No necesitaba que supiera quién soy. Necesitaba respeto», respondió. Las palabras cayeron como un golpe en el corazón de todos. El silencio fue interrumpido por un aplauso tímido de una huésped anciana. Pronto, el vestíbulo entero se unió en aplausos sinceros. El gerente no podía levantar la cabeza. La atmósfera del hotel había cambiado. Ya no era un lugar de burla, sino de lección.
El murmullo se transformó en comentarios de admiración hacia Julián. Un niño pequeño se acercó tímidamente, mirándolo con respeto. «Señor, usted parece como mi padre, fuerte y bueno», dijo. Julián sonrió con ternura, inclinándose para tocarle el hombro. «Recuerda, hijo, lo que importa no es cómo te ves, sino lo que llevas dentro». Sus palabras quedaron grabadas como fuego en el corazón de todos. Los huéspedes intercambiaban miradas reflexivas. El lujo del lugar parecía haber perdido valor. Lo que brillaba ahora era la dignidad de un hombre sencillo. En un rincón, una joven empleada del hotel observaba emocionada, se acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Señor, gracias por recordarnos lo que es la humildad». Julián le respondió con una sonrisa serena: «Jamás olvides que tu valor no lo dicta tu uniforme, sino tu corazón». La joven bajó la mirada, agradecida. El ambiente se impregnó de calidez, como si las paredes mismas respiraran alivio. El gerente, en cambio, permanecía en silencio, derrotado por su propio ego. El contraste era evidente: arrogancia destruida frente a humildad invencible. Ese día, el lujo del hotel se volvió pequeño ante la grandeza de un hombre. La tarde caía lentamente, el cielo se teñía de tonos anaranjados. Julián salió al balcón del vestíbulo y miró la ciudad desde lo alto. El viento fresco acariciaba su rostro cansado pero firme. Un periodista que estaba allí, testigo de todo, se acercó. «Señor Julián, ¿qué mensaje quiere dejar después de esto?». El granjero respiró profundo, mirando el horizonte. «Que nadie se crea más por tener un traje o dinero. Todos valemos lo mismo». El periodista asintió con respeto, guardando cada palabra. Los presentes escucharon atentos, grabando la lección en sus memorias. La ciudad, por un instante, pareció detenerse en silencio. El gerente, con la voz quebrada, se acercó por última vez. «Señor, le pido perdón. Me equivoqué». Julián lo miró a los ojos, sin odio ni rencor. «Todos nos equivocamos, lo importante es aprender», respondió. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier reproche. El hombre, antes altivo, ahora parecía un niño arrepentido. Los empleados lo miraban en silencio, esperando su reacción. Julián extendió la mano, un gesto de reconciliación sincera. El gerente, con lágrimas contenidas, la estrechó con fuerza. La escena quedó grabada como símbolo de redención. La noche iluminaba la ciudad con luces artificiales. Dentro del hotel la calma había regresado. Julián recibió la suite, no como un regalo del gerente, sino como un acto de respeto. Abrió la ventana y contempló las estrellas brillando en el cielo oscuro. Su corazón estaba en paz, no por el lujo, sino por la lección compartida. Recordó las palabras de su padre: «La humildad abre puertas que el orgullo cierra». El eco de aquella enseñanza lo acompañaba siempre. Se recostó en la cama dejando que el cansancio se disipara. El silencio de la noche fue su mejor recompensa. El lujo se volvió irrelevante. Lo importante era lo vivido. Al amanecer, el hotel despertó con un aire distinto. Los empleados, antes indiferentes, lo saludaban con respeto genuino. El gerente había cambiado su actitud, más humilde, más humano. Julián bajó con su sombrero en la mano, listo para partir. La gente lo observaba como a un maestro que había dejado su lección. Un niño le regaló una pequeña flor, símbolo de gratitud. Julián sonrió, agradecido, y se marchó con paso tranquilo. El motor de su viejo camión rugió con fuerza, alejándose entre las calles. El hotel quedó atrás, pero la enseñanza permaneció en todos. El granjero había llegado en silencio, y se fue dejando huellas imborrables. La verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la humildad con la que se vive. El respeto nunca debe depender de las apariencias, porque la grandeza se esconde en los lugares más sencillos. Julián lo demostró con calma, dignidad y sabiduría, humillado al inicio, pero victorioso al final, no por dinero ni poder, sino por su esencia, y esa es la mayor lección que cualquiera puede aprender.